Hola, un miércoles más, soy José Manuel Montero y en esta píldora que os presento hoy os voy a presentar el néctar de acabache. Antes de empezar con la píldora me gustaría hacer un poco de promo y recordaros que el 1 de diciembre tenemos la MonkeyConf en Madrid. Os animo a ir, todavía hay entradas, si os mola. Xamarin es el mejor evento que se ha hecho hasta el momento en España de Xamarin y hay que darle kudos a Javier Suárez, que es el que se ha currado este pedazo de evento, aunque tenga a toda la comunidad de Xamarin echándole un cable como siempre. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, el néctar de acabache, para mi parecer, si conocéis acabache sabréis que tenemos un método que es el Get and Fetch and Latest, que nos permite tomar la información que tenemos en nuestra base de datos, en nuestro caché, recogerlo y a la vez lanzar una función pues que sea para una red o que venga otro volumen de datos de otro sitio. Esto en el fondo, usando un poco de Reactive, es muy sencillo y lo vamos a ver. Vamos allá. Como os comentaba, esta es la función de acabache, que supongo que conoceréis. Tenemos una función que tenemos la llamada de la key, tenemos la llamada para recoger el volumen de datos, ya sea de una red o de otro sitio, y luego tenemos la función para ver qué tiempo tiene de caducidad esos datos y bueno, y qué hacemos con esos datos y a posteriori la caducidad final de los datos actuales. Tengo un ejemplo que ya está subido a GitHub, que viene de un ejemplo anterior de una charla que di referente a base de datos, en la cual quedaba este método. Los que a lo mejor hayáis visto este GitHub, este código fuente, ya habréis visto que quedaba una llamada por implementar, que era la de getFetch, y os voy a enseñar de una manera muy sencilla y usando Reactive cómo implementarla, como os comentaba. Inicialmente, bueno, tenemos aquí, como trabajamos con distintas bases de datos, he creado una carpeta con servicios en la cual pues, tengo todas las bases de datos que quería implementar en esta charla. Si nos viniésemos, por ejemplo, en la de Acabache, simplemente en el método getFetch, que tengo integrado en una interfaz y database service, uso el mismo getFetch latest de Acabache, sin pasarle el tema de lo que sería de la caducidad de este caché. Hasta aquí de acuerdo, porque realmente yo en el database service no quería añadirle eso, aunque se podría incluir de una manera muy sencilla. Bien, entonces, ¿cómo hemos implementado esto? De una manera muy fácil y que podéis integrar en vuestros proyectos sin mucha dificultad. Si nos viniésemos, por ejemplo, del ITDB, y viniésemos a esta llamada, también tenemos esta interfaz implementada, veremos que tengo esta llamada que me permite me pide dos parámetros, que en este caso son una función para recoger los datos de la base de datos o los datos de caché que quiero, y otra función que es la función que se encarga de recoger la acción del REST. Como podemos ver, las dos están compuestas por un fun, o sea, una función que devuelve algo con una task de un enumerable del genérico. Si nos viniésemos a este método, que es donde está realmente la chicha, como podréis ver, el resto de bases de datos están implementadas igual. O sea, realmente donde está la chicha es en este pequeño método que he creado estático de utilidad. Veremos lo siguiente. Veremos que tenemos un observable que devuelve un enumerable de t, que recibe estas dos funciones que comentaba. Y lo que hacemos es lo siguiente. Arrancamos la primera tarea, que es la de getDatabase, y la convertimos en un observable. Hacemos exactamente lo mismo con el fetch y lo convertimos a otro observable. Y a posteriori lo que hacemos es que incluimos con este System Reactive Link Queue, incluimos las dos tareas, las cacheamos y simplemente las ejecutamos. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir es que tengamos un observable que inicialmente devuelva la primera función, que es la que va a ejecutarse más rápidamente, y luego la segunda función, que en teoría debería ejecutarse un poco más lento por el hecho de que sea un fetch, o sea, que venga de un HTTP o que venga de otro sitio, de otro volumen de datos, de otro servicio de datos que no está en local.
¿Cómo ejecutamos, cómo usamos esto, cómo consumimos esto? De una manera muy sencilla que ya nos tiene que sonar, tiene que sonar familiar si venimos de usar Akabachi. Vamos a la pantalla de test. Aquí he creado varios métodos para verificar varias cosas en la base de datos, para poder jugar con la base de datos y demás. Pero el que nos interesa ahora mismo serían estos dos, ¿no? Serían los que llaman a este getAndFetch que menciono. Lo he metido en Code Behind, como siempre os comento, no intento en estos ejemplos enseñaros en NVVM, tenemos ya algún vídeo con NVVM, si estáis interesados en conocer más de NVVM, solo tenéis que decírnoslo en los comentarios y estaremos súper contentos de hacer píldoras hablando de este tema. Si me viniese este método, aquí, lo que estamos haciendo es una llamada a getOutAndFetch que está dentro de nuestro TestView y lo único que le estoy pidiendo a esta llamada es que me devuelva, a ver si puedo, me devuelva una función de TagEnumerable que va a ser el fetch, el método fetch que veíamos hace un momento. Como no tengo ningún volumen de datos externo, al final lo que estoy haciendo es otra llamada a la base de datos, simplemente por imitar ese ejemplo. Podría haberle puesto un tag delay, por ejemplo, para darle esa parte de tiempo, ese retraso de tiempo. Si nos viniésemos a este método y simplemente es para poder reutilizarlo en las distintas llamadas del botón que hago, además de inicializar un log para ver el tiempo que tarda. Instrucción, lo que nos interesa es esta llamada, que es la que realmente está llamando al método del Database Service que os he enseñado hace un momento. Como os decía, si habéis trabajado con Akabachi y os resulta familiar todo el tema de Reactive, conoceréis el método subscribe, que es el que nos permite suscribirnos a los observables y poder ejecutar en consecuencia un código cuando este vuelve ya ejecutado, ¿no? Cuando viene el observable de vuelta. En este caso simplemente he puesto que nos muestre una línea de output por enseñaros cómo funciona, pero aquí evidentemente iría el hecho de recoger los datos, agregarlos a nuestros datos dentro del NVVM, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que ya, como insisto, como estaréis familiarizados con Akabachi, porque es el servicio que normalmente se usa para base de datos en movilidad, con Xamarin, lo conoceréis. Y esto es todo lo que os quería enseñar. Antes de ejecutar y enseñároslo, sí decir que los más avispados habrán visto lo siguiente, o los más avispados cuando vean el código en GitHub habrán visto lo siguiente. Está hecho completamente aposta. En el database util nos faltaría algo, nos faltaría el hecho de que yo tengo estos datos, son los que tengo locales, y tengo estos datos, son los que me vienen desde REST. Pero debería haber otra instrucción adicional antes de ejecutarlo, que sería el hecho de que los datos de fetch pueden estar duplicados con lo que tenemos ya en local y por lo tanto puede haber duplicidad de datos y puede haber conflictos en ellos. Evidentemente tenemos que añadir aquí otro método que nos permita comparar esos datos que tenemos en local y que traemos en remoto y comparar cuáles queremos guardar en local y cuáles queremos desechar porque ya tenemos en local. Entonces, debido a esto, no quería añadirlo, lo he hecho a posta, como comento, para que los más avispados puedan tirar un pull request si quieren al repositorio que luego voy a enseñar y solucionar este problema. En caso de que en los próximos días no se solucione, no sé, supongo hasta la próxima píldora, pondré la solución y ya la tuitearé y la expondré con la solución subida al repositorio. Como os digo, el repositorio lo tenéis aquí. Simplemente el MySQL getAndFetch Features. Es una rama incluido porque anteriormente tenía la de Barcelona, que es donde di las charlas, donde tenía este fuente. Por cierto, tengo otra charla o otro artículo pendiente también sobre este repositorio y las complicaciones que tuve para poder comitearlo. Eso es otra historia, como diría Conan. Entonces, después de esta pequeña broma, voy a ejecutarlo si os parece. Y bueno, voy a ejecutar, más que ejecutarlo, voy a
Voy a arrancarlo, voy a ejecutarlo tal cual, pero voy a arrancarlo para que podamos ver. Como al final lo único que devolvemos del getFetch es el output, pues más interesante mostraros el output con el resultado. Vale. Dentro de la aplicación, bueno, por deciros así, por comentar algo más, sí deciros que bueno, tenemos un maestro de detalle y que podemos ir cambiando de cada base de datos, cada sistema de base de datos que queramos, conforme queramos hacer una prueba usando un servicio de dependencias que va modificando esta base de datos. Ya creo que en otro vídeo os enseñé más o menos cómo puedo hacer jugar con el servicio de dependencias en este aspecto. Voy a poner Monkey Cache, por ejemplo. Esto ya nos indica que tenemos este servicio arrancado y vamos a abrir la pantalla de test. Y varios métodos que nos permiten hacer otras pruebas con estos datos. Pero voy a añadir 1000 filas de datos al azar. Entonces random, desagregado. Puedo recogerlos tal cual con el local y voy a hacer el get al cache. Bien. Después de hacerlo, si nos viniésemos aquí al output, veremos que nos ha llegado la primera vez, que sería la que tenemos en local, y nos ha venido una segunda vez, que sería en local también. ¿Cómo? Veremos que los valores, el count de los valores son 1000, porque como os comentaba, al no tener un REST, al no tener un servicio de volumen, un servicio de datos externo, no puedo, evidentemente, llamar a otro servicio de datos externo. No obstante, sí es cierto que para el ejemplo es suficiente, ya que lo único que tengo que hacer es devolver una función de enumerable de test, por lo cual es lo que necesitamos en este caso. Dicho esto, tened en cuenta que, como os digo, insisto, está el fuente subido, podéis comprobarlo, podéis usarlo, podéis lanzar un pull request y estaré bastante contento de que lancéis un pull request y que interactuéis con nosotros respecto al fallo que supongo que habréis detectado. Y tenéis este método estático para poder aprovechar el néctar de Acabache en todos los sistemas de datos que existen actualmente para Xamarin. Dicho esto, no tengo nada más que decir. Volveros a recordar el MonkeyConf. Espero veros por allí. Nos vamos a pasar genial durante este día. Y después de decir esto, solamente me queda despedirme y nos vemos en la siguiente píldora. Saludos.